A través de la historia, el pueblo de Israel ha sido el tema de tantos cambios en el mundo, porque es el pueblo de Dios. Vamos a ver en este momento cómo Israel vuelve a su tierra. Y eso está escrito desde el Levítico capítulo 25, desde que Moisés andaba en el desierto. Dice Levítico 25:13, en este año habrá jubileo, volveréis cada uno a su posesión. Bueno, andaban en el desierto, no tenían todavía su tierra y ya estaba diciendo que iban a volver a su posesión. Y es que el pueblo de Israel ha sido perseguido por muchas naciones, por muchas culturas, por muchos pueblos históricamente, porque es el pueblo en el que se va a cumplir y se está cumpliendo la palabra de Dios. Resulta que el pueblo de Israel fue llevado prisionero a distintas naciones, a Babilonia, a Siria, etc. Fueron llevados cautivos por años, volvían del cautiverio, pero al final Dios dijo que les daría su tierra. Y eso sucedió. Pero después de la invasión de Tito en el año 70 después de Cristo, Israel quedó destruido. El templo no quedó piedra sobre piedra. El pueblo completo fue llevado, pero no a una nación, sino fue sacado a muchos países. Fueron llevados como esclavos, como prisioneros, a distintos países por todo el imperio romano, por todo el mundo. Bueno, pero en Deuteronomio 29:22 hay una profecía. Y dice, y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová la habrá hecho enfermar. Esto es una profecía. No han entrado todavía a Canaán, no han entrado a la tierra prometida, pero ya está diciendo que iba a venir un extranjero. Bueno, después de la conquista de los romanos sobre Israel, después de su cautiverio, los judíos pasaron, el pueblo judío pasó casi 2000 años, pidiéndole a Dios 3 veces al día, Señor, ten misericordia de nosotros, escucha nuestra oración, devuélvenos a nuestra tierra. No tenían tierra. Y eso oraban 3 veces por día. Pero sucedió en el año 1867 que un norteamericano, lo conocemos como Mark Twain, en la literatura norteamericana se conoce como el padre de la literatura norteamericana. Mark Twain era un piloto de barco en el río Mississippi. Después de eso, se dedicó a periodista. Él nació en un hogar cristiano, pero él no era cristiano practicante del todo. Y para generarse unos ingresos, el señor Mark Twain organizó una excursión por toda Europa y por Israel. 2 años le tomó armar la excursión. Alquiló una parte de un barco, pasó el Atlántico, pero le tomó 2 años. Empezó a programar su excursión en 1865. En 1867 se hizo a la mar con 50 personas que habían alquilado su boleto, comprado su boleto en la excursión. Fueron por Europa, por Suiza y por último por Israel. Llegando a Israel, él vio que la tierra estaba destruida. Y él dijo las mismas palabras que dice Deuteronomio 29:22, aunque el hombre no era un cristiano practicante, no era un cristiano, un hombre de la Biblia, para nada. Pero él escribió todo esto en un libro que se llama Los Inocentes de Afuera y que habla de su travesía, habla de su excursión y de cómo encontró Israel. Todo esto lo encontramos en ese libro de Mark Twain.
Y resulta que el último día que estuvo Mark Twain en Israel fue un sábado, y en el sábado, sin que él lo supiera, todos los judíos estaban orando y pidiéndole a Dios: ten misericordia de nosotros, escucha nuestra oración, ten misericordia, Señor, devuélvenos a nuestra tierra. Resulta que el nombre de Mark Twain era Samuel Clemens. Él no se llamaba Mark Twain, ese era el nombre que él se puso como escritor, pero su verdadero nombre era Samuel Clemens. Samuel significa Dios ha escuchado, y Clemens significa clemencia o misericordia. Y aquellos hombres y mujeres judíos estaban diciendo por 2000 años casi: Señor, escucha nuestra oración, ten misericordia de nosotros, devuélvenos a nuestra tierra. Estamos hablando del año 1867. Pero en Levítico 25:13 está hablando de un jubileo. Y en este año habrá jubileo y volveréis cada uno a su posesión, dice, ¿verdad? Muy bien. 1917, 50 años después, un jubileo, 50 años después que Mark Twain estuviera en Israel, estaba en medio de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial trajo muchos desastres. El Imperio Otomano, musulmán, el Imperio Turco, era el que tenía el poder, tenía en su poder a Jerusalén. Los ingleses atacaron a los turcos, a los musulmanes. El general Allenby, Edmund Allenby, era el que estaba a cargo. Y este general, cuando era niño, él siempre oraba desde niño. Su oración había sido: Señor, que Israel vuelva a su tierra. Señor, que Israel vuelva a su tierra. Este hombre, este niño, después un jovencito, entró al ejército, llegó al rango de general, y a él le tocó recuperar Israel. Recuperarlo de manos de los otomanos, de los turcos. Pero había sido una guerra de meses y atacaba el general Allenby las posiciones de los turcos, y cuando era muy difícil enviaba la aviación. Era el 14º escuadrón de la Fuerza Aérea, de la Real Fuerza Aérea Británica. Este 14º escuadrón, estamos hablando de 1917, este 14º escuadrón se formó en el año 1915, y el lema del escuadrón, que todavía existe hasta el día de hoy, el lema del escuadrón era: yo extiendo mis alas y mantengo mi promesa. Ese era el lema del escuadrón. Eso tenían ellos bordado en sus chaquetas y en sus monogramas. Bueno, este escuadrón estaba asignado a la tierra de Israel. Y con este atacaba el general Allenby a los turcos. Cuando oían que venía la aviación a bombardear, abandonaban las posiciones porque eran muy efectivos. Entonces el general Allenby se encontró ya frente a Jerusalén. La tenía rodeada. Pero los turcos la defendían y no se daban cuartel ni uno ni otro. El general Allenby no quería cañonear Jerusalén y tampoco quería bombardearla por temor de destruir los lugares santos. ¿Qué hizo? Pues envió la aviación, el 14º escuadrón de la Real Fuerza Aérea, pero no a bombardear, sino a sobrevolar Jerusalén. Y resulta que por temor a las bombas, Jerusalén se rindió. Y tengo acá una parte del texto de la rendición de las fuerzas turcas, las fuerzas otomanas, que dice: debido a la gravedad del asedio de la ciudad y el sufrimiento que este país pacífico ha soportado de sus armas pesadas, y por temor a que estas bombas mortales lleguen a los lugares santos, nos vemos obligados a entregar a usted la ciudad a través de Hussein al-Husseini, que era el alcalde de Jerusalén. Así se rindieron y entregaron Jerusalén. Bueno, pero resulta que ellos entregaron Jerusalén, y en Isaías 31:5 ya estaba profetizado, 900 años antes de Cristo, ya estaba profetizado, y dice:
como las aves que vuelan, Isaías 31:5, como las aves que vuelan, así amparará el Señor Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Gracias a Dios. Y esto sucedió 50 años después de que Mark Twain, Samuel Clemens, visitara Israel. El Señor se ha acordado. El Señor tiene clemencia. El Señor se ha acordado y tiene clemencia. Mark Clemens tiene misericordia. 50 años después de su visita a Jerusalén, teníamos que Israel volvía a manos cristianas. Muy bien. Pero resulta que el escuadrón que volaba sobre Jerusalén, el 14º escuadrón, estaba formado por cristianos. El Salmo 91 dice, 91:4 dice, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Tenemos a Isaías 31:5 que dice, como las aves que vuelan, así amparará el Señor de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Y debajo de sus alas estarás seguro. Salmo 91. Muy bien, después de eso, resulta que tenemos el año 1917. En 1967, la Unión Soviética comunista convenció a los árabes, a los egipcios, a los sirios y a los jordanos. Los convenció de que Israel quería atacarlos y no había tal cosa. No era cierto. Pero los árabes le hicieron caso a la Unión Soviética, que les había dado equipo, armas, etc., y atacaron Israel. Fue la guerra de los 6 días. En 6 días, el pueblo de Israel derrotó a más de 1.000 millones de árabes, siendo menos de 6 millones de judíos. La mano de Dios entregó en manos de Israel la Jerusalén antigua que nunca habían tenido. Desde 2000 años hacía 2000 años habían perdido Jerusalén, porque Jerusalén estaba todavía en manos de jordanos, del rey de Jordania. Pero en la guerra de los 6 días la perdieron y fue el pueblo de Israel el que la recuperó. Cuando entraron a Jerusalén en la guerra de los 6 días en 1967, cuando entraron, el que entró hasta donde estaba el Muro de los Lamentos junto con algunos otros militares era el rabino Moshe Goren. Y él tocó el shofar en el Muro de los Lamentos. Esto lo encuentra en internet, se encuentra fácilmente, están las fotos de cuando entraron y tocaron el shofar en el Muro de los Lamentos. Hacía 2000 años que un shofar no se tocaba en el Muro de los Lamentos. ¿Por qué? Porque para los judíos había sido prohibido, inclusive antes de 1917, llegar, no podían acercarse a Jerusalén, se los impedían. 1917 recuperaron una parte de Jerusalén, 1967 recuperaron la Jerusalén antigua con el Muro de los Lamentos. Y el shofar sonó por primera vez después de casi 2000 años en el Muro de los Lamentos. Pero ese Muro de los Lamentos es una era, es un campo de secado de grano que el rey David había comprado cuando hizo un censo. Y el rey David dejó ese campo a su hijo Salomón, que construyó el templo en esa era. Y los restos de ese templo son los que quedan en el Muro de los Lamentos. Y el apellido de Moshe Goren, el rabino que tocó el shofar en 1967 en el Muro de los Lamentos, su apellido significa era, patio de secado. Y Moshe Goren nació el 3 de febrero de 1917. Cuando entró al Muro de los Lamentos tenía 50 años. Un jubileo. Pero ninguna nación reconocía a Israel como la capital a Jerusalén como la capital de Israel, aunque por miles de años ha sido la capital, pero no lo reconocían. Por alguna razón no lo reconocían. Fue hasta
1867, 1917, 1967, 50 años después, 2017, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció a Israel, a Jerusalén como la capital de Israel, 50 años después de 1967. Donald Trump, Trump significa trompeta, otra trompeta. La voluntad de Dios se hace, no importa si es un imperio comunista, no importa si es un imperio capitalista, no importa si es un imperio musulmán, la voluntad de Dios se va a hacer. Si eso hace Dios moviendo reinos y naciones por su pueblo, también lo hará por sus hijos, por usted. La palabra de Dios se cumplirá en su vida. Confíe en ella, agárrese de ella, confíe en Jesús el Cristo, nuestro Salvador. Muchas gracias.